El Señor hoy los llama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Espero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. O Papa está con vosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Hoy es el día, como dice la canción, hoy es el día de arrancar la quinta temporada de esto que hace ya 5 años llamamos Frassati. El agradecimiento en primer lugar a José Chindemi, a las autoridades de la radio, de Radio Antares, por abrirnos las puertas de una nueva casa para nosotros, la felicidad de poder seguir haciendo y continuar este proyecto que hace 5 años llamamos Frassati. Novedades y muchas hay en la iglesia, para contarles muchas novedades sobre la iglesia en Argentina, a nivel mundial, novedades también referidas a lo que es la vida del Papa Francisco. Lo habrán visto en las redes sociales, habrán enterado que hace muy poquitos días hizo un viaje histórico para la iglesia a Irak, ¿sí? Fue el primer Papa en pisar esa tierra. Bueno, muchas novedades también para contarles cómo va a ser este año de Frassati, porque vamos a salir quizás de la estructura clásica de los lunes de Frassati, en algún momento fueron los jueves. Bueno, este año vamos a estar todos los martes en vivo a través de Radio Antares, por ahora por streaming, ¿sí? Nos pueden seguir en YouTube, si ponen en YouTube Radio Antares ahí nos pueden encontrar. Los días miércoles también se va a repetir el programa a través de la querida Radio Felatina, y el saludo también para Marcelo Tejada. Y también vamos a empezar a movernos un poco por las redes sociales, innovando quizás con algo audiovisual, ¿sí? Un proyecto que está pensado para la segunda mitad del año. Ya se van a enterar sobre qué va a ser eso, pero bueno, tenemos muchas cosas para contarles, porque en estos meses que nosotros hemos decidido ponerle un freno a Frassati, han pasado y muchas cosas, pero no me quiero extender con esto. Agradecerles, sí, a todos los que nos escribieron, agradecerle a los amigos de AICA que han publicado una nota sobre nuestro regreso, y agradecerles también a ustedes, a los oyentes, a los que están siempre, a los nuevos, a los que se suman, y a los que bancan tanto este proyecto. Empiezo a presentar a esta mesa chica de Frassati, que bueno, ya no es tan chica, se agranda. Tratamos en la medida de lo posible de tener el mayor de los cuidados. Los que nos ven por las redes sociales van a ver que estamos sin barbijo, pero bueno, hemos tomado todos los recaudos posibles antes. Tratamos de tener el distanciamiento que es considerado. Tratamos también en la medida de lo posible de siempre venir con la temperatura acorde y no tener ningún tipo de síntomas en este mundo que bueno, es una locura lo que vivimos. Empiezo a presentar a la mesa, ahora sí. Caro Baulos, ¿cómo andas, Caro? Hola, Chicho. Bueno, hola a todos los que nos están escuchando. Una alegría verdaderamente poder estar en esta quinta temporada de Frassati. Ya sería la segunda mía en lo personal. Bueno, y feliz con esta mesa también renovada, con todas las novedades que tenemos para esta temporada. Yo pensé que si se casaba no iba a estar, pero está, ¿sí? Está, es fiel también. Y le doy la bienvenida a Pochi Mármora. ¿Cómo andas, Pochi? Bueno, bien, muy contenta. Quiero los aplausos. Ahí está. Sí, tenemos una casada. No, muy contenta sobre todo de poder estar en la radio presencial, que obviamente tiene otro tinte, y creo que va a ser muy bueno también para el otro lado, para poder contar todas las cosas que durante el año pasado hicimos en nuestra casa,
En lo personal también es la segunda temporada con Frassati, así que bueno, espero que esta renovación que hay en este proyecto tan bueno de radio realmente tenga el impacto que queremos, que es acercar en definitiva a todos los cristianos a la fe y también a poder preguntarse cosas y poder también encontrar respuestas a algunas dudas que surgen actualmente en debates muy actuales. Sí, sin duda. Muchos temas para charlar. Pochi ha dado mucho testimonio en sus redes sociales, en su vida personal, y también lo ha hecho en Frassati con lo que fue el tema del aborto, que bueno, sigue siendo uno de los temas de agenda, ¿sí?, en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Y bueno, también vamos a ir charlando sobre ese tema y sobre tantos otros. Sigo. Ahora le toca a la voz masculina. Hablo de Alexis Mango, ahora que acercarse. Pero bueno, Manguito, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido a una nueva temporada de Frassati. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches. La verdad que los estaba extrañando de una manera enorme. Y visto también que la mesa nos está quedando bastante chica últimamente, que como verán, ya Chicho la estará presentando, que acá a mi lado tenemos a una nueva compañera y la verdad que muy buenas noches y bienvenidos a todos, los estaba extrañando y bienvenidos a esta quinta temporada de Frassati. Bueno, y le doy la bienvenida ahora sí a la última que queda, a Chumi Ciroli. Hay que tratar de mover lo que menos se pueda el pie del micrófono para que no salga al aire, perdona. Bueno, ya empecé mal, perdón. Bueno, la primera, ¿cómo andas, Chumi? Bien, todo bien. Bueno, buenas noches a todos los que están escuchando. Yo soy nueva en este proyecto, en esta radio. Mi nombre es Camila Ciroli, tengo 20 años y estoy estudiando la licenciatura en comunicación y tiene orientación a periodismo también, así que estoy muy contenta de estar ahora en la radio. Y bueno, tenemos muchas noticias, muchos temas para hablar y muchas secciones también, así que bueno, prepárense para lo que se viene también. Bueno, bienvenida. Y gracias también a Rodri, que está en la parte técnica, a Pablo también, que está en el control. Y a Licha, gracias, a Licha también, que nos está escuchando, nos está haciendo el aguante. A Licha y a todos los que también forman parte de Frassati, que nos dan una mano enorme. Bueno, arrancamos por los temas puntuales. Lo contábamos el año pasado en uno de los últimos programas que hemos realizado, que el Papa Francisco ha decidido, creo que fue allá por noviembre, diciembre, que la Iglesia tenga un tema puntual, y que sea un año nuevo, en este caso dedicado a la figura de San José. Una figura que es muy importante en la Iglesia, una persona que ha sido y muy importante en la vida de Jesús, ¿sí? El que ha acompañado a la Virgen María en todo momento, que uno, ¿sí?, como católico a veces tiene más presente la figura, obviamente, de Jesús y de María. No digo que la de San José no esté olvidada, ¿no?, pero quizás esté en un tercer plano, ¿sí?, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, la Iglesia le dedica un año entero a San José, como lo ha hecho con la Eucaristía en su momento, como lo ha hecho con el Rosario, bueno, entre tantos otros temas. Pero qué lindo, ¿no?, que la Iglesia le dedique este tiempo a San José. Sí, y está bueno también porque, como decís, Chicho, muy pocas veces, ¿no?, se suele destacar esta figura de San José, porque también es un poco lo que él buscó durante su vida, ¿no?, en este camino de santidad que él también recorrió, en la misión que le tocó, que fue nada más y nada menos que ser el esposo de la Virgen María y el padre en la tierra de Jesús, y fue siempre un lugar de humildad. Y habría que preguntarse por qué el Papa Francisco, que es un poquito lo que hoy también vamos a poder charlar, por qué el Papa Francisco elige este año como el año de San José. Sí, y también una figura que, por lo que recién decía Caro, ¿no?, creo que desde la humildad de San José se entienden todas las cosas. Creo que desde la humildad también de San José se entiende muchas cosas de la Iglesia y sobre todo de la persona de Jesús. Y bueno, nosotros a lo largo de este año vamos a hablar y mucho sobre San José. Y hoy decidimos que el primer programa también sea sobre él, ¿no? Al margen van a estar claramente las secciones clásicas, los temas tradicionales que hacemos nosotros en nuestro programa, pero no queríamos dejar pasar esto. Pochi, creo que ibas a decir algo, ¿no? No, bueno, a mí me pareció muy oportuno la convocatoria también providencial de que este año sea un año como paternal para la Iglesia y para todos nosotros, y encontrar esa figura también de, como decía Caro, de humildad y de paternidad. Y bueno, y también hacer el llamado y la invitación a que todos leamos la carta apostólica Patris Corde con la que bueno, el Papa convoca a este año, que justamente significa esto, ¿no?, con corazón de padre. Así que creo que
creo en lo personal, digamos, de una experiencia de oración personal a San José, que San José cumple siempre, así que es un año especial, ya que es su año para pedirle todas las cosas que querramos, porque seguramente va a ser muy fiel como lo fue con Jesús y con María. Sí, sin dudas. A los que quieran, a los que nos siguen en YouTube, en Radio Antares, los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como @Radio Frasetti. Y ahí en el Instagram hay una pregunta que hemos realizado en las historias para saber qué es lo que quieren saber ustedes de San José, qué es lo que saben también de San José, para que, bueno, podamos conversar con ustedes. Y en un ratito vamos a estar entrevistando al padre Alejandro Pulgari, ¿sí? un sacerdote muy, muy cercano a nosotros, que está a cargo de una de las parroquias de acá del barrio de Villa Devoto, a quien vamos a tener también telefónicamente en este primer programa. Pero vamos a hacer un punto de aparte, por un ratito por San José, y nos vamos a meter en el primer tema de la noche, que es el Papa Francisco, que siempre tiene muchas cosas para hablar, para debatir, porque yo lo digo siempre, no todo lo que dice el Papa muchas veces cae bien en la Iglesia. O es bien interpretado. O es bien interpretado, claro. O es sacado de contexto. Exactamente. Y con lo último, con lo que Chu me decía de ser sacado de contexto, bueno, se dio a conocer hace un par de semanas una noticia que creo que fue La Nación o Página 12, no me acuerdo, uno de los primeros en informarlo, que hacía mención, además del ruido, hacía mención a... Perdón. Hacía mención justamente a que Francisco no iba a volver a la Argentina, que no iba a morir en la Argentina, y bueno, ha recibido muchos insultos, palos, como se suele decir vulgarmente, pero yo siempre digo, hay que ir a fuentes seguras, ¿no? En este caso a fuentes que siguen el día a día del Papa, que siguen la agenda papal. Después, obviamente, las decisiones son humanas y uno puede estar o no a favor. Pero Francisco se ha referido a este tema antes de ayer, y bueno, vamos a estar tocándolo muy de cerca. Pero viajó a Irak, como decía al comienzo del programa, un viaje histórico. Lleva 50 países recorridos, Francisco, 27 ciudades visitadas en Italia. No vino a Argentina, ¿sí? Yo estaba haciendo... Todavía no. Todavía no. Yo creo que va a venir. Vamos a ver. Pero yo estaba haciendo unas cuentas y mira, Pablo VI fue, bueno, el primer papa en empezar a viajar, lo hizo en el año... el primero en salir de Roma desde 1809. Fuera de Italia estuvo en 9 países y en Italia estuvo en 15 ciudades. Benedicto XVI estuvo en 25 países, en 30 ciudades, y fue a Alemania, fue a su tierra. Bueno, Pablo VI era italiano, ¿no? Y el caso de Juan Pablo II, sin dudas, el que más millas tiene el récord. El que más millas tiene, 104 países visitó, lo que da más o menos 1.200.000 kilómetros. El primer viaje lo hizo a República Dominicana, y de esas 104 visitas, 129 fueron en países distintos. Fue terrible, ¿no? 9 veces visitó Polonia. Bueno, fue muy mucho a su tierra natal. Pero digo, para contextualizar los viajes de los papas, que son muy importantes, y este de Francisco fue histórico. Bien, también hay que tener en cuenta, ¿no? Juan Pablo II tuvo muchísimos más años de pontificado, claro, que lo que tiene ahora Francisco. Del 78 al 2005. ¿Cuántos dijimos que tenía Francisco? Francisco de 2013 hasta ahora son casi 8 años. ¿Pero cuántos viajes? Y hasta el momento hizo 50 países y visitó 27 ciudades. Bueno, es un número bastante impresionante también. Es un papa peregrino, podríamos decir, y que va a lugares impensados, ¿no? ¿Quién dice que el papa se va a meter en el medio de Irak? ¿Quién va a ir a Irak? ¿Quién va a ir a Irak? Sabiendo que siempre está en conflicto, que es una tierra, lamentablemente, que es atravesada por la guerra. Bueno, y sin embargo, el Papa Francisco este viernes pasado, 5 de marzo, llegó como peregrino en medio de una iglesia que podríamos decir que es martirizada, ¿no? En un pueblo que durante décadas, como decíamos, sufrió guerra, sufrió violencia, y bueno, y tuvo algunos eventos destacados. Primero, podemos analizar un poco la presencia del Papa en esta tierra, ¿no? Sí, recordando que, por ejemplo, Juan Pablo II había querido acercarse o ir, siempre fue un deseo de Juan Pablo II, como decíamos recién, otro gran Papa viajero. Bueno, y finalmente llega Francisco, y yo creo que también tiene esa parte argenta de que se manda, y claro, bueno, se mandó y lo logró, digamos, y realmente las imágenes que nos deja son históricas para la Iglesia. Y también lo que tuvo histórico este viaje, ¿no? Leía por ahí algunos medios que decían la religión en Irak está casi perdida, está a punto de ser, me animo a decir, hasta previo al viaje del Papa, sacada, ¿sí? del día a día de la agenda, la religión católica.
y bueno, la visita de Francisco tuvo y mucho que ver con eso, y también algo que suele hacer y mucho, ¿no? Empezar a hablar con gente, lo digo en un término criollo y vulgar, ¿no? Con personas de otras religiones. Creo que habla de un papa también que no solo es peregrino, sino también que escucha, mira y analiza otras opiniones y discusiones que puedan llegar a ver. Sí, podemos hacer muchos análisis. Yo pensaba también, pensamos en un Papa Francisco en medio de una pandemia, que sabemos que quizás tiene algunos rasgos delicados de salud, por lo cual también es todo un riesgo, ¿no? Animarse a hacer este viaje. Se habló mucho también de si se vacunaba, si no se vacunaba, bueno. En medio de todo eso, él viaja. Y por otro lado, él siempre habla de ir a las periferias. Podemos entender esta tierra como una periferia, ¿no? Sí, Creo que es un análisis para hacer y que hay que tenerlo presente, ¿no? Porque, bueno, como decimos siempre, se lo bastardea tanto el Papa en un montón de cosas. Después vamos a hablar esto que dijo de la Argentina también y aclarar un poco, porque justamente en el viaje de vuelta de Irak, él pudo aclarar con un periodista italiano sobre estas declaraciones que le habían tomado. Pero bueno, por ahí para destacar algunos eventos para que vayamos viendo y hablando y todos los que nos están escuchando también sepan si no estuvieron informándose al respecto. Tuvo algunos eventos que fueron muy destacados, sí, entre ellos, bueno, tuvo encuentros con las autoridades y la sociedad civil de Bagdad, que fue el lugar donde llegó, ¿no? A la ciudad esta de Bagdad, que también está bueno destacarlo, porque de alguna manera no fue solamente en una misión puramente religiosa, sino que también se encontró, obviamente por protocolo, me imagino, con las autoridades y la sociedad civil de esta ciudad que visitó, de este país que visitó. Y después de lo más religioso, él tuvo en la Catedral Católica un encuentro con obispos, con sacerdotes, con religiosos, con seminaristas y catequistas, ¿sí? Y otro de los eventos que a mí, la verdad es que me impactó bastante, lo realizó el sábado, 6 de marzo, en el gran... Perdón la dicción, ¿no? En esto es difícil porque son todas palabras raras, pero el gran Ayatollah al-Sistani. Bueno, es un líder musulmán, chií, cuya influencia política y religiosa en Irak después de la Segunda Guerra es de gran importancia. Bueno, esto también, ¿no? ¿Con qué personalidades se encontró Francisco en este viaje? Y después también participó en un encuentro interreligioso, como decía Chicho, ¿no? No solamente fue por los cristianos, por los católicos, sino que él busca esto de lo interreligioso. Y bueno, fue a la tierra de Abraham, ¿no? A la llanura de Ur, bien conocida por nosotros también por la Biblia, obviamente. Y en ese encuentro hizo un llamado a construir la fraternidad y a testimoniar a Dios ante la imagen distorsionada que el mundo suele proponer del Altísimo, dijo Francisco en esta oportunidad. Y bueno, y en este viaje, en cada ocasión que tuvo Francisco, llamó a esto, a la paz, a la fraternidad y a poder construir una sociedad, ¿no? Así, que acepte, que pueda, construir esta fraternidad que tanto busca para que deje de haber guerras, para que deje de haber víctimas por creencias, por religión, bueno, para que cese de alguna manera el sufrimiento del mundo, ¿no? Sí, y también yo creo que haciendo quizás un análisis de lo que fue este viaje del Papa, creo que sin lugar a dudas hay que rezar y mucho por los frutos, pero creo que puede ser un viaje salvífico, ¿no? Para la religión en ese país. Un país que siempre llegan noticias tristes, lamentables, tantos bombardeos, tantas persecuciones, tantas problemáticas que suelen tener, tantas guerras. Bueno, creo que puede ser un viaje en cuanto a la paz muy, muy motivador. Y también fue el viaje que quizás a Francisco físicamente peor lo vi. Lo vi rengueando mucho, lo vi no desfigurado en su cara, porque siempre estaba con su rostro sonriente y muy alegre, que con el que se lo suele ver, pero sí físicamente no me lo imagino a Francisco de acá 5 o 6 años caminando y visitando tantas periferias, o sí, ¿no? Pero ojalá, bueno, pero suma esto que decíamos, ¿no? La salud de Francisco es delicada. Y así todo se anima y se embarca en este viaje que, bueno, es histórico sin duda, como decíamos. Llegan algunos mensajes, el padre Roberto Cerillo nos está mirando. Saludo al dice, padre. ¿por qué no mira a la cámara? Ahí la encontré, yo no la encontraba. Allá hay otra. ¿Por qué radio, padre? Estamos monitoreados, es raro esto de mirar Por para un lado y acá, para el por otro. allá. Pero bueno, saludo para Ruby y para todos los que ya están saludando. Pochi, hay muchas curiosidades también, ¿no? De este viaje. Sí, varios datos de color, quizás de esos que más, si uno los vio en las redes al pasar, quizás te ponen la piel de gallina, porque también te hacen ver el impacto que tiene y lo que significa para la Iglesia, lo que significa para nuestra fe también, que el Papa haya hecho este viaje. En primer lugar, bueno, apenas llegó el viernes 5 de marzo, lo fueron a recibir al aeropuerto
con mucha emoción miles de iraquíes. Ya ver ese video en las redes sociales, que circuló bastante en Twitter, por ejemplo, es motivo de emoción para todos nosotros, que era un viaje muy esperado, y de sentir esto, que finalmente el Papa Francisco estaba pisando Bagdad, y ahí era recibido con mucha emoción por cristianos que, como bien sabemos, muchas veces son muy perseguidos y durante años, y actualmente están siendo perseguidos en esos lugares. Algunos de los que los recibían, por ejemplo, tenían camisetas o gorras blancas que se habían puesto con imágenes del Papa Francisco, y llevaron banderas del Vaticano. Increíble la cantidad de nenes que había. Y los nenes, entonaban cantos los niños y las familias que estaban ahí recibiéndolo en 4 idiomas. Es decir, habían preparado cantos en árabe, en italiano, en inglés y caldeo, ¿sí? La lengua como más nativa. Y después algunos otros momentos así como de más impacto de emoción es que, por ejemplo, el Papa cumplió el sueño de algunas personas con discapacidad. Un grupo de personas con silla de ruedas se acercó con mensajes afectuosos, y el Papa recibió a ese grupo de personas, que obviamente también estaban vestidos con estos gorros con motivos del Papa, y en una de las leyendas de esos carteles, y algo que le pudieron expresar al Papa es que le daban la bienvenida y que lo guardaban en su corazón, y que ellos eran niños de la Madre Teresa. Uno más que a mí me llamó mucho la atención es que había muchos niños disfrazados también del Papa Francisco, y ese video se viralizó, de muchos nenitos que estaban vestidos como papas. Y la alegría que tenían, y la alegría también de vestirse con túnicas, creo que realmente fue otro de los grandes, digamos, hitos. Y también un cura, se viralizó mucho, sí, lo vi. A un cura, un video que estaba emocionado, totalmente alegre por recibir al Papa Francisco. Me parece que algunas de esas imágenes fueron las que más impactaron en las redes sociales. Acá las estaba repasando y viendo, y la verdad que pone la piel de gallina, porque realmente muchas veces nosotros rezamos por los cristianos que son perseguidos, rezamos específicamente por ellos, nuestros hermanos, pero verlos ahí y que ellos tengan la posibilidad de recibir al Papa Francisco, creo que también tiene un poco que ver con esto de recibir al Padre, ¿no? Y este corazón de Padre del Papa Francisco yendo a esas tierras, y también como un preanuncio de lo que en definitiva son las bienaventuranzas. Van a ser bienaventurados los que son perseguidos, y creo que en definitiva este viaje nos muestra eso, ¿no? Como la alegría de un pueblo que sufre mucho, con su fe, de poder recibirlo y acoger al Papa. Y estas curiosidades, no es que nosotros mandamos un corresponsal a Irak, ni mucho menos, es parte de lo que siempre solemos decir, ¿no? Ir a las fuentes cercanas. Muchas de las noticias que decimos siempre las extraemos a veces de portales católicos, ¿sí? De Así Prensa, de AICA, de Zenit, de tantos otros. Y a ver, hago mención a esto porque digo, vayamos a lo nuestro. Quizás otros medios más populares, más tradicionales de acá de nuestro país, cuentan lo que quieren o lo que les conviene. Entonces, vayamos a ver estas cosas, estos videos, a seguir las páginas católicas que van a mostrar quizás otra parte y un poco más la realidad, ¿sí? En este caso de Francisco, que también habló con los periodistas, ¿no, Chumi? Como suele hacer siempre en los viajes, dio la famosa conferencia de prensa. Sí, esa conferencia de prensa, la verdad, fue el 8 de marzo encima, el Día de la Mujer. Claro. Eso es muy importante también, lo vamos a mencionar ahora. Esta conferencia de prensa duró más de 1 hora, fue muy larga, y diferentes periodistas de diferentes países lo fueron entrevistando. Bueno, en primer lugar, lo que dijo Francisco fue felicitar a todas las mujeres en su día, y habló mucho también de la fortaleza que tenían para pasar las situaciones hoy en día y con todo lo que está pasando con las mujeres y el Día de la Mujer y todo ese tema. En segundo lugar, también le preguntaron si iba a volver al Líbano, si iba a ir a otros lugares de Medio Oriente, y dijo que él había prometido que iba a ir al Líbano, pero que todavía no iba a ir porque había una crisis muy profunda, una crisis social, cultural, no era el momento para ir, pero lo prometió. También le preguntaron si iba a visitar Siria, y él dijo que por el momento no, pero todavía no sabía. Y la pregunta del millón, que vamos a estar hablando en un rato, pero les tiro un spoiler, es si va a volver a la Argentina, ¿no? ¿Vuelve, no vuelve? Dijo que se iba a morir acá, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que interpretó tal persona? Y les voy a contar algo, que fue que en el 2017 el Papa Francisco había organizado todo un viaje por Chile, por Argentina, por otros países limítrofes también, pero se terminó cancelando también por un tema de elecciones y un tema del gobierno de Chile, y se terminó cancelando también por otras cosas, ¿no? Ese es otro tema. Después, una cosa muy importante que también lo dijo Caro hace un rato, fue lo del ayatollah Ali al-Sistani.
Les voy a Te salió contar mejor a vos, Cami. les voy a contar un dato de color. Este líder chiita es el más importante y este líder, lo que pasó fue lo siguiente: no aceptaba a nadie hace más de 10 años. Mira vos. Sí. Buen dato. No se recibía hace más de 10 años a nadie que vaya a Irak, y Francisco mencionó que fue muy respetuoso, y estas fueron sus palabras. Es una luz. Estos sabios están en todas partes, porque la sabiduría de Dios está en todas partes. Bueno, dijo que estuvo muy bueno y que le hizo muy bien a su alma este encuentro, y también, como sostuvo que la sabiduría de Dios se expande por todos lados, también sostuvo que en los santos de hoy en día, en la cotidianidad, también hay sabiduría, ¿no? Él dijo que los santos no son solamente los de los altares, sino que hay santos en el día a día, ¿no? En la cotidianidad de hoy, y que él los llama los santos de la puerta de al lado. Y como todo el concepto del viaje del Papa Francisco fue la fraternidad y la igualdad, como dijo Caro recién, terminó diciendo que estos santos de la puerta de al lado eran el ejemplo del camino hacia la fraternidad. Bueno, también por último, al final, le preguntaron este tema tan picante de las mujeres, y justo le preguntaron qué pasaba si una mujer musulmana se quería casar con un cristiano, y él dijo que lo que pasaba, que su condición era muy mala, eran muy humilladas, eran esclavizadas, eran tratadas de mala forma, y que repitió muchas veces que las vendían, que las maltrataban. Y también dijo algo muy controversial, que es que las mujeres llevaban adelante la historia. Y después, bueno, también concluyó diciendo, le preguntaron, bueno, pero esto pasa en todos lados, no solo con las mujeres musulmanas, y terminó diciendo que en el centro de Roma también hay mujeres que son explotadas, y habló un montón sobre eso, y terminó diciendo, bueno, que todos tengan un buen viaje y que necesitaba que recen por él. Bueno, mientras hay Manguito acerca del micrófono, recordarles, ¿no?, que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como @RadioFrassati, y en un ratito vamos a estar conversando con el padre Alejandro Puigari para hablar sobre San José, sobre este año que la Iglesia le dedica a la figura de San José, el padre amado, tierno y obediente, como se lo conoce, y también el padre adoptivo de Jesús, quien acompañó en vida a la Virgen María. Francisco, mira, ya lo puse, ya lo Los puse altares. como papa. Bastante Ya importante. lo puse como papa. Francisco va a realizar un próximo viaje, como el que decía Chumi, Manguito, ¿no? Va a ir al Líbano, y qué visita importante esa también, ¿no? En un país que también está bastante revolucionado. Bastante azotado por las guerras, por el ISIS también, por las persecuciones. Pero Francisco, no conforme con el viaje que hizo recién ahora, ya está planificando, digamos, para el futuro, un futuro viaje hacia el Líbano, pero le preguntaron durante esta rueda de prensa, y él contestó que no lo había pensado porque no le había venido la inspiración, pero él dice que está muy cercano a su amada y martirizada Siria, así es. Mirá vos. Como él la llama. Pero recordó que durante esta rueda de prensa, que expresó su deseo de visitar al Líbano, que lo manifestó como intención en una carta el pasado 24 de diciembre de 2020, en las vísperas de la Nochebuena, dirigida al cardenal Béchar Boutros Riay, patriarca de Antioquía de los maronitas. Y bueno, en resumen, Eso. Bien. Bien. No es mucho para contar, pero no, ya me había spoileado bueno, mucho es bueno el dato, Camila. es bueno el dato de lo que decías recién, ¿no? La importancia de que Francisco visite otro país que está bastante complicado, sí, a nivel social. Son países que quizás acá las noticias llegan cada tanto, y que quizás las noticias cuando llegan son noticias malas. Pero hablando de noticias malas, una de las noticias que se difundió antes de meternos en el tema central de la noche, es que Francisco, seguramente la vieron la noticia, no iba a morir en Argentina. Eso dijo. Yo, cuando lo leí, empecé a buscar por todos lados la frase, ¿sí?, de Francisco, y no la encontré. La vi en La Nación, la vi en Infobae, la vi en Página 12, la vi en Clarín, la vi en todos lados, menos en un portal católico. Y bueno, entre tantas preguntas que le hicieron en la conferencia de prensa, una tuvo que ver con esto, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué no va a morir en la Argentina? Y yo dije, seguramente algo han sacado de contexto, algo diferente a lo que Francisco dijo, hayan publicado, y fue así. Francisco hizo mención, ¿se acuerdan cuando hablábamos de
del periodista, me acuerdo de Nelson Castro. Nelson Castro, sí. Que lo había entrevistado, creo que fue en 2019 o principio de 2020, y Francisco dijo, ¿no?, que él es un amigo, me llevo y tengo muy buena relación con él. De hecho salió un libro, dice, todavía no lo leí el libro, pero me han dicho que es muy bueno. Y ahí una de las cosas que le pregunta a Nelson es si renuncia, si muere o si vuelve a renunciar al papado. Nelson le dice, si usted renuncia, ¿volverá a la Argentina o permanecerá aquí en Roma? Y Francisco lo que le dice, la respuesta que le da es, yo no voy a volver a Argentina, esto lo he dicho, ¿sí?, dice, pero permaneceré aquí en mi diócesis. O sea, esa es mi hipótesis. Que si uno se pone a pensar, todos los papas mueren en Roma. O sea, no es que Juan Pablo II, cuando terminó su papado, bueno, no lo terminó, ¿no? Pero no llegó a terminar, pero murió. Sí, lo terminó, pero falleció como papa. Pero Benedicto, el caso de Benedicto, ejemplo, no es que volvió a Alemania, que estuvo con sus familiares los últimos años de su vida que le quedan, sigue en Roma. Y el caso de Francisco también. Yo entiendo el por qué se lo juzga y se le pega tanto. Sí, igual, perdón, me meto acá, pero el Papa sabemos cómo es muy argento, y él dijo también en las declaraciones, aclarando un poco esto de estos dichos que habían sacado de contexto, dice, irónicamente dije, viví 76 años en Argentina, no extraño, pero no lo dijo diciendo, no me importa Argentina, sino lo dijo irónicamente, ya viví bastante tiempo, ahora me toca estar acá. Claramente recibió la misión de ser obispo de Roma, porque ser papa, aclaramos también, es ser obispo de Roma. Yo creo que fue en el año 2018 cuando entrevistamos al sobrino de Francisco, a José Ignacio Bergoglio, quien lleva adelante una ONG haciendo lío. Y una de las cosas, un rumor fuerte que nosotros teníamos, no por él, sino por otra persona, era que Francisco iba a venir a Argentina. Se lo preguntamos y él nos dijo fuera de aire, está muy cerca de venir a Argentina. Es que en el 2017 también se iba a concretar ese viaje. Bueno, y Francisco justamente hizo mención a eso, ¿no? Estuvo programado un viaje a Argentina en noviembre de 2017, que se comenzaba a trabajar, se iba a hacer también en Chile, en Uruguay, y eso nadie lo dijo, nadie lo informó. Entonces vuelvo a lo de antes, ¿no? Se informa y se dice lo que quieren, algunos, lo que convienen, y yo entiendo que quizás pegarle al Papa vende muchas veces. Muchos lo tildan de ser una persona muy peronista, que lo es, ¿no? No hay que negarlo. Tuvo muchas intervenciones en cuanto a lo político. Pero la realidad es esta, ¿no? Hay que informarse con medios católicos, vuelvo a repetirlo. Francisco tuvo y tiene ganas de venir a Argentina, hay que ver cuándo lo hará, pero bueno, lo cierto es que nosotros queríamos contextualizar esto, ¿no? Lo que se dio después de la conferencia de prensa que tuvo justamente en Irak. Bueno, decíamos que uno de los temas centrales de este año para la Iglesia, el central obviamente, va a ser la figura de San José. La Iglesia, a través de la persona del Papa Francisco, ha decidido dedicarle un año entero a la figura de San José. Yo creo que es, y puede tener muchísimos frutos esto. Los que no son devotos de San José, recomiendo empezar a leer un poco su vida, empezar a conocer más acerca de San José, y nosotros a lo largo de los programas vamos a hacerlo, y muy seguido. Vamos a arrancar quizás con algo general, y lo tengo conectado, me dicen, al padre Alejandro Puigari, a quien le doy la bienvenida, lo presento y le agradezco también por estar al aire en este primer programa de la 5ª temporada de Frassati. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, es una alegría poder estar conectados, aunque sea por teléfono. Otra vez espero poderlos estar acompañándolos personalmente. Sí, bueno, pero ciertamente una alegría estar compartiendo este año tan especial dedicado a San José. Ya vamos a tener la oportunidad para que estés acá en el programa, estamos bastante cerca, y bueno, la alegría también de que nos puedas acompañar, porque nosotros decíamos, ¿no? Es importante arrancar el año, que lo vamos a hacer en muchos programas, hablando de San José, una persona que al principio del programa lo decíamos, ¿no? Cuánta humildad que tuvo San José, que quizás en la historia de la Iglesia es muy recordado, sin dudas, pero se habla más de la Virgen María, obviamente del mismo Jesús, pero qué importante que fue San José para la Iglesia, para la historia de la Iglesia y también de la humanidad, y qué lindo que es que la Iglesia le pueda dedicar un año entero a él, ¿no? Estoy con una pequeña dificultad de retorno, no termino de escuchar bien, así que... A ver, ¿ahora me escuchás? Ahora un poquito mejor. Te decía que qué lindo que la Iglesia
le pueda dedicar un año entero a San José, ¿no? Por la importancia que él tuvo y que muchas veces quizás hay personas que son muy devotas de San José, pero quizás las devociones se suelen dar más para con la Virgen María que para con él, ¿no? Estoy intentando poderte captar porque tengo muy bajo retorno. Pero supongo que me preguntás, sí, a ver si es correcto lo que escuché, que es una figura José que no siempre prestamos toda la atención. Sí. Y me parece que ha sido muy providencial que este 2021 el Papa nos ponga justamente esta figura, porque si hay algo que la pandemia nos ayuda a poner la mirada, quizás no son en las superestrellas que muchas veces son el centro de la atención, sino los que están detrás de la trinchera. El Papa en la carta dice que hoy hemos como valorado el médico, el enfermero, el que está como cuidando y acompañando la vida. Y San José tiene muchísimo para enseñarnos en este momento de tanta incertidumbre. Y una de las cosas que aparecen en algunos portales católicos lo definen a San José en distintos rasgos, con distintas características, pero una de las cosas que el factor denominador es obviamente la figura de padre, ¿no? Pero en Vatican News apareció algo que decía la figura de padre en la acogida de la voluntad de Dios y también del prójimo. También es algo que aparece mucho en la figura de San José, ¿no? Esto de ser un padre que acompaña y también una persona que acogió y mucho, ¿no? En el caso de su vida a la Virgen María y que la acompañó en toda su vida. Sin duda, y vos estás utilizando palabras muy acertadas, porque hablas de padre, de alguien que supo acoger la vida, acompañarla. A mí me gusta decir, primero que todo, que fue un soñador, porque Dios siempre se le aparece en sueños, pero un soñador que justamente soñaba para caminar, porque siempre después de un sueño se pone en camino, y eso creo que es clave. Pero es un padre que tiene mucho de madre, porque es un hombre lleno de ternura, y que recibe la vida y cuida la vida, incluso en medio de la incertidumbre. Es interesante, todos nos preguntamos un poquito cómo va a terminar toda esta historia de la pandemia, y muchas veces no tenemos de todo respuesta. En un momento era cuándo íbamos a poder salir de las casas, cuándo vamos a vacunarnos, cuándo vamos a dejar de usar barbijos. San José es alguien que aprende a no preguntarle plazos fijos a Dios, sino sencillamente a hacer lo que Dios le encomienda, que es cuidar y acompañar la vida, en el caso concreto de la Virgen y de Jesús. Hola padre, Carolina Baulos lo saluda. Bueno, un gusto también poder tenerlo en este programa. Preguntarle un poco más, ya hicimos un poco como la introducción, por así decirlo, de las notas características de San José, y preguntar también qué gracias especiales se pueden obtener durante este año. Mira, Carolina, primero es una alegría escucharte. Yo creo que una cosa interesante, San José en el Evangelio no habla. Y yo creo que una primera gracia que tenemos que pedirle al Señor es la capacidad de silencio. Estamos a veces demasiado volcados para afuera y nos llenamos de palabras. Incluso si hay algo devaluado es la palabra, porque hoy la palabra incluso no tiene peso. Fíjate que en el mundo de la política, un político puede decir una cosa hoy y al día siguiente decir todo lo contrario y es como que está aceptado. Y entonces San José es el hombre del silencio, pero de ese silencio que deja que vaya creciendo la palabra, que es Jesús. Entonces, primera gracia para mí me parece interesante pedir esa capacidad de silencio. La segunda gracia que yo por lo menos le pido en concreto es la de justamente ser capaces de caminar aceptando la voluntad de Dios, aunque no la termine de comprender totalmente. Él no se detiene, no desgasta su vida en preguntarse o en lamentarse con situaciones que por ahí podrían haber sido distintas. Podríamos casi imaginarnos que algún autor podría escribir las lamentaciones de José, porque se podría quejar con la Virgen cuando se fue a ver a su prima Santa Isabel, acusando que lo abandonaba en un momento crucial, de que no rompía el cordón umbilical, podría quejarse y enojarse con su familia de Belén, que no lo recibió.
podría quejarse del destino que lo hacía ir a Egipto, que para un judío era algo impensable volver a Egipto, y así podría ser quejoso. Sin embargo, San José, un hombre justo, él hace lo que le corresponde. Y la tercera gracia que yo creo que le podríamos pedir es aprender a cuidar la vida, pero cuidar la vida sobre todo de los niños. José tuvo la gracia enorme de cuidar a Jesús, pero también de hacerlo crecer, y Dios le confió esa tarea. Y hoy quien cuida la vida, de la vida de la Concepción, pero yo diría José es un gran educador. A mí me parece que es una gracia para aprender a acompañar las nuevas generaciones, para que esas nuevas generaciones también puedan descubrir que Dios nos está acompañando. Y también, agregando lo que vos decís, Alejandro, es el patrono de los trabajadores, es el patrono de los padres y de la buena muerte, por lo que tengo entendido, y justamente hablando de esta muerte, ¿no? Sin duda, sí. Y Checho creo que te dicen, ¿no? Sí, Chicho. Mira, primero la cuestión de los trabajos y de la cotidianidad, es decir, José no solamente trabajó con sus manos, sino que del trabajo ordinario. Puedo decir, es el patrono, yo te diría, del que se levanta a las 7 de la mañana para hacer su laburo. Claro. Y es el que le enseñó, de alguna manera, manualidad a Jesús. Entonces, santificó el trabajo. Y lo de la muerte, es una cosa que por ahí creo que no siempre tomamos conciencia. José era el primogénito, era el hijo mayor, pero no pudo estar en la muerte de su padre, porque su padre vivía en Belén. Entonces, en este momento donde ha habido tanta muerte y donde todos nos hemos tenido que convivir y de alguna manera encontrarnos caminando al lado de la muerte, José primero nos enseña también a hacer duelo, a saber que la muerte es parte de lo humano, pero José tiene el privilegio de ser acompañado en su muerte por Jesús y María. Dios quiera que cada uno de nosotros, cuando llegue la hora de la partida, José nos ayude a que Jesús y María nos estén acompañando. Y te hago la última, Alejandro, para no robarte más tiempo. Queremos y nos encantaría hablar mucho sobre San José en los próximos programas, así que como te decía al principio, en algún momento ojalá que podamos contar con tu presencia en el programa. Pero yo hace un par de años una amiga me decía, si no sabes a quién rezarle, rezale mucho a San José, que escuche mucho y que acompañe. Y a partir de ese día, quizás, bueno, por algo que me había pasado, empecé a ser un poco más devoto y a conocer la vida de San José y a pedirles. Pero si un laico o un consagrado, quien sea, se acerca un día al confesionario y te dice, padre, me pasa tal cosa, no sé a quién rezarle, ¿le recomendás a San José de entrada o tenés algún otro santo para decirle, anda por acá que es el camino? Mira, San José vivió en Nazaret. En Nazaret está muy lejos de Jerusalén. Vamos a utilizar el lenguaje de Francisco. San José era un hombre de la periferia, no estaba en el templo, no estaba en la capital religiosa. Entonces era un hombre que tremendamente laical, profundamente laical, y donde sus preocupaciones fueron las preocupaciones de cualquier laico. El tema del trabajo, el tema de la vivienda, los problemas familiares. Entonces, yo creo que San José es justamente alguien que para invocar, porque cuando Dios le da a uno una tarea, no lo jubila en el cielo. Y entonces, si por ejemplo, a San Ignacio le dio el don, la tarea del discernimiento, desde el cielo te ayuda a discernir. Santa Teresita, Dios le regaló una confianza infinita, Dios te ayuda a confiar. A San José le encargó el ser protector de la iglesia naciente, de la familia de Nazaret. Entonces, el Papa pone una expresión, ida a José, era lo que decían todos los que vivían en Egipto cuando había hambruna y el José de la Biblia estaba administrando los bienes del faraón. Yo no tengo duda de decirle a todo el mundo, vayan a José, a San José, y yo estoy convencido que este año es para en el buen sentido, acudir a él con mucha sencillez, porque José nos va a entender y cualquier situación humana, quizás alguna vez, y me gustaría irlos a ver porque hoy lamento no poder estar con ustedes personalmente, pero cualquier situación humana, insisto en esto, cualquier situación humana, la muerte de un ser querido lejano, el exilio, la falta de trabajo, la inseguridad, hasta
la incomprensión en un momento en lo que uno va haciendo como proyecto de vida, todas las vivió José y todas las resolvió desde la fe. Y Dios quiera que eso lo podamos hacer cada uno de nosotros. Padre, con la ayuda de José. Padre, le robo una última preguntita. Si alguien, alguno de los oyentes o cualquier cristiano que en este momento, en este año tan particular dedicado a San José, quiere conocer un poco más de su vida. Sabemos que, bueno, no aparece tanto en la Biblia, aunque aparece en momentos importantes, no habla, como bien dijo antes, pero bueno, ¿cómo podemos conocer un poco más su vida? ¿Hay algún libro extraordinario que se llama La sombra del Padre, que es un libro que realmente es una novela, pero muy bien escrita, incluso el Papa la nombra en la carta. Yo les aconsejaría dejarse atrapar por ese libro. Es un libro realmente apasionante, y yo personalmente creo que uno crece cuando deja de hacer zapping por las redes y se anima a dedicarse media hora a leer. Si vos incorporás una media hora de lectura diaria o semanal, empezás a crecer y empezás a ser libre. Entonces yo no tengo duda de recomendar esa lectura. Bueno, Alejandro, te queremos agradecer antes que nada por tu tiempo. Una persona por ahí me dijo que sos muy devoto, si no tengo mal el dato, de Carlo Acutis, ¿puede ser? Totalmente. Bueno, soy, pese a mi edad, que soy un viejo, estoy convencido que en Carlo Acutis hicimos un programa sobre él. Primavera que los jóvenes están llamados a hacer, sobre todo con ese corazón eucarístico. Estoy totalmente convencido. Hoy justo la fiesta del Santo Domingo Sabio. Por eso te iba a decir, sí. Entonces yo estoy convencido que a una humanidad y a una civilización que está media vieja, que perdió la capacidad de soñar, Carlo Acutis es una muy lindo, un gran desafío. Y estoy convencido que ojalá, y vas a ver que algún día me vas a tener que llamar cuando sea la canonización. Sí, sin dudas. Nosotros hicimos un programa sobre él, después te lo voy a pasar. Acutis, para que sigamos apostando por lo de siempre, pero de una manera nueva. Alejandro, gracias por tu tiempo. Y bueno, ojalá gracias que... a ustedes, y nuevamente disculpa que no pueda estar personalmente, pero es una buena excusa para que me vuelvan a invitar. Dale, un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Sí. Bien, ahí pasaba el padre Alejandro Pulgari, siendo muy claro en una introducción, si se quiere, ¿no? al año que la Iglesia le va a dedicar a la figura de San José. Ha tenido la Iglesia el año de la misericordia, el año de la Eucaristía, pero un año dedicado a una persona, a un santo, ¿sí? a un padre de la Iglesia, es la primera vez y es importante, ¿no? Y lo dejaba bien en claro el padre Alejandro Pulgari. Sí, yo agrego una cosita. A mí me parece muy providencial también que el año de San José caiga en un año de pandemia, ¿no? Me parece que le da a uno para reflexionar sobre este silencio, ¿no? Sí, sin dudas. Porque uno, bueno, el año pasado estábamos más encerrados, ¿no? Y a fin del año pasado se proclama el año de San José. Me parece que es muy providencial para reflexionar sobre este silencio que mostraba el padre recién, que comentaba que era tan importante, que hoy en día tenemos instantaneidad, redes sociales, todo ya, queremos algo, lo buscamos, lo tenemos, lo pedimos, ya está. Y me parece que podemos aprender muchísimo de San José, y me parece que el silencio, más en este año de pandemia, creo que se dio por algo también el año de San José, en este año tan particular, y que tenemos que reflexionar sí o sí sobre el silencio en nuestras vidas. Sí, sin duda, sí. Y un año que, lo decíamos el año pasado, ¿no? El 2020 nos marcó muchas cosas, nos enseñó quizás a valorar mucho más la oración, a valorar mucho más las cosas que tenemos, las cosas básicas y elementales. Si bien nos hicimos amigos de las computadoras, de la tecnología y demás, aprendimos a rezar con una computadora, algo loco, ¿no? Sí. O con un celular. Fuimos a misa a través de un celular, no nos podíamos meter en la compu ni en la tele. Pudimos destacar un poquito lo positivo, ¿no? De la tecnología, que a veces también la criticamos. Sí, que tiene mucho. sus cosas malas y sus cosas buenas, pero Como todo, sí, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Exacto, y nosotros sin dudas podemos hacer un programa de radio en un año totalmente raro a nivel mundial, a través de la virtualidad esta que existe. Sí, y quiero destacar dos cositas cortitas. Una es que también el marco, digamos, de este año de San José es porque se cumple el aniversario 150 de la proclamación de el santo como patrono de la Iglesia Universal. ¿Sí? Eso está bueno saberlo. Fue declarado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1870. No hace tanto, ¿no? Si nos ponemos a pensar, para 2000 años de historia, 150 como patrono de la Iglesia Universal.
Y también rescatar esto último que decía el padre Alejandro, de volver a la lectura como hábito, y hay tantas cosas buenas y lindas por leer. Yo me enteré del año de San José y dije, no tengo mucha idea, sinceramente, de la vida de San José, y justo me recomendaron el libro que mencionó, lo volvemos a decir, La sombra del padre, un librazo, ¿no? Creo que si lo leímos acá en la mesa, sabemos que es un libro muy fácil de leer y que te llama la atención muchas actitudes de San José que nos te hacen reflexionar, con las cuales se puede rezar y con las cuales también uno puede conocer un poquito más a San José. Así que bueno, no pasamos chivo de librería católica, pero lo pueden conseguir en muchas librerías católicas. Bueno, que y falta tenemos. muy poco para su día, el 19 de marzo, que cae en medio de siempre de la Cuaresma, como una fiesta para toda la iglesia. Y bueno, y ese día, cuando el padre Alejandro hablaba de las gracias que le podemos pedir, también recordar que ese día habrá indulgencia plenaria para ese año, y también la habrá el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, porque bueno, justamente también es el patrono de los trabajadores. Así que, bueno, falta muy poquito por ahí para prepararnos también para esa fiesta, tener en cuenta que ese día podemos recibir la indulgencia plenaria. Bueno, arranca un año con muchas cosas, ¿no? Sí, Caro, perdón. No, quiero decir algo porque el padre Roberto Cerilla, que está No para. siempre atento, sí, lo vamos a decir, Los es un mejores- honor. Creo es un que honor. creo que los mejores católicos, los mejores stickers católicos que recibí. A mí me mandó sticker, pero me mandó el documento. Sí, lo vi. También, así que lo vamos a poder difundir genial. por redes o nos pueden escribir para pedirlo. Sí, también la idea es que el documento y muchas de las cosas de la vida de San José lo vayamos trabajando y debatiendo y analizando y rezando juntos a lo largo de los programas. No van a ser obviamente todos los programas dedicados a la vida de San José, pero sí, desde Frassati le vamos a dar una importancia a este año litúrgico que ya empezó, ¿sí? en la iglesia. Hablando de tiempos litúrgicos, estamos muy cerquita de la Pascua, una Cuaresma que nos ha marcado y mucho. Nos ha marcado en cuanto al año pasado aprender, porque arrancó con eso el año quizás, con la Semana Santa, con esto de tener que rezar en la virtualidad. Hoy quizás está todo un poco más abierto, las misas ya volvieron, las actividades están empezando de a poco a volver. Pero seguimos, ¿no? En tiempo de pandemia, pero un tiempo de Cuaresma que es importante. Sí, así es. Bueno, lo volvió a destacar Monseñor Jorge Eduardo Lozano, de quien muchas veces dimos noticias por sus dichos. Bueno, y dijo algo importante, ¿no? Cuando comienza la cuarentena, acá me van a responder a coro, ¿qué es lo que inicia la cuarentena? La cuarentena, mira cómo está. La Cuaresma. El miércoles de ceniza. Bien, Cami tiene punto. El miércoles de ceniza volvió a ese día que es tan importante, ¿no? Porque como decimos, y lo digo bien ahora, marca el inicio de la Cuaresma. Dice, usamos esta frase de recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Y lo que destacaba Monseñor era recordar, nosotros como cristianos, que somos creados desde el barro, ¿no? Y que esta experiencia de ser tierra también la podemos ver o simbolizar para nuestra vida espiritual. Y así un poco una analogía con ser tierra, ser barro, y que necesitamos de Dios para que eso se transforme en algo lindo, ¿no? Me parece que está bueno volver a esta simbología del ser barro, del saber que somos rescatados de ese barro y que es Dios también quien mira esa fragilidad nuestra y quien tiene un sueño para cada uno de nosotros. Bueno, esto no lo digo yo, lo dijo Monseñor Lozano claramente. Buenas palabras. Dijo, nosotros que somos tierra también estamos incompletos y necesitamos de algo más. Y quiero leer un fragmento que me pareció importante. Dios tiene un proyecto, un sueño para tu vida. Pregúntate cuál es el sueño que Dios tiene para tu vida. En este tiempo de Cuaresma, ahora estamos ya entrando en la etapa final de la Cuaresma, dice, Monseñor, pregúntate qué es lo que Dios te está mostrando para que puedas cambiar. ¿Qué parte incompleta todavía en tu vida que está proclamando el trabajo de Dios, que está reclamando fecundidad? Medio que se me puso la piel de gallina. Sí, terrible. Pero me parece que es muy importante volver, ¿no?, a esta figura de nosotros como barro, sabernos frágiles y saber que hay un Dios que va a transformar ese barro y que tiene un sueño y un proyecto para cada uno de nosotros. Y sin dudas, por más de que muchas veces creamos que no, el camino que nos va a hacer plenamente felices es el camino que Dios quiera, ¿no? En eso también viene la imagen de San José, cumplir la voluntad de Dios, aunque a veces no la terminemos de entender. Y antes de finalizar con el programa, recordarles que los viernes, ¿sí?, hacemos ayuno y abstinencia.
nos acercamos también al tiempo de la Semana Santa, a una fiesta importante para la iglesia, donde vamos a recordar, como todos los Viernes Santos, la pasión y muerte de Jesús, pero también recordarles, porque quizás hay alguno que empieza a ver a Frassati ahora, que nos sigue a través de Radio Antares, seguramente también conectada a la gente a través de Radio Felatina, que somos un programa hecho por jóvenes para jóvenes, y siempre decimos, ¿no? Si bien el contenido en sí es católico, tratamos de salir de la estructura clásica del catolicismo muchas veces. Entrevistamos a personas que son de carne y hueso, como todos nosotros, que se equivocan, que le pifian, que hacen cosas buenas, que hacen cosas malas. Quizás hay una persona que está escuchando la radio que no es católica, o que se ha bautizado y se ha alejado de la iglesia por diferentes motivos. Nosotros reconocemos y mucho los errores y las cosas que se hacen mal, que hacemos mal, ¿sí?, en la iglesia, pero también creemos en que siempre hay un arrepentimiento de muchas personas. No negamos, obviamente, que hay muchas cosas que nos equivocamos como católicos y como iglesia, pero sin dudas tratamos de sacarlas a la luz. Contamos las cosas buenas, las cosas malas. Hemos hablado de muchos temas. Si quieren nos pueden seguir también en nuestro canal de nuestra cuenta de Spotify, en YouTube van a poder ver tantos temas polémicos que hemos hecho: la pedofilia en el sacerdocio, el aborto, hemos hablado también el oro del Vaticano. Del oro del Vaticano, bueno, temas que quizás se salen a la luz en la mesa, ¿sí?, tomando una cerveza con amigos, en un asado, con la familia, donde sea. Y bueno, damos respuestas, obviamente a partir de la fe, ¿no? Con fundamentos católicos, pero me corrige el padre Roby, el viernes solo abstinencia, el viernes santo es ayuno y abstinencia. Ahí está. Me daba cosa. Gracias por la se me pasó cuando lo dije. Pasaba. Sí, ¿Qué haríamos sin el padre Roby del otro lado? Se quiere sumar a la producción, me dijo, así que ya le tiro ahí al aire. Lo vamos a llamar, pero bueno, contarles eso, que durante el año vamos a hablar también sobre este lado B de la iglesia, y por ahí va a ir también un poco el proyecto este audiovisual que les contaba, y hablar de tantos temas controversiales y temas polémicos que muchas veces son temas tabú y que no se quieren hablar. Fin de este martes, de esta vuelta, de esta quinta temporada de Frassati. Fue un placer haber estado al aire, y arranco la despedida cordial. Si quieren saludar, saluden. Hay muchos saludos para ir haciendo, pero arranco de derecha a izquierda. Caro, como siempre, un placer y gracias. No, bueno, feliz de este inicio. Se me pasó rapidísimo, espero que los oyentes también, ¿no? Porque acá estamos disfrutando muchísimo. Saludos para, bueno, el padre Roby, obvio, lo saludamos todos. Vamos a mandar saludos también, no me quiero olvidar de nadie. Jackie nos está escuchando, me mandó un mensajito, le mando un beso grande, que siempre nos hace el aguante. A mi mamá y a mi hermana, que también nos está escuchando. A mi abuela. Y quiero mandarle a una amiga que cumple años, Valentina. Le vamos a mandar un cumpleaños. Un amigo, por el año pasado saludó a un amigo. Un amigo, Tomás, sí, nos escucha siempre también. Bien. Chumi. Bueno, primero, muchas gracias a todos por escuchar. Este fue mi primer programa, así que bueno, también gracias por estar del otro lado. ¿Te sentiste cómoda? Sí. Aparte le suma juventud, porque hay uno que ya estamos. Sí, soy la más chica de esta mesa. No sé por quién habla, Caro, pero bueno, gracias por esta oportunidad. Y bueno, yo le quiero mandar un saludo a Sofi Labia, que me acaba de mandar un mensajito también. Y bueno, también a todos los que están del otro lado, agradecer por estar ahí, por estar escuchándonos. Y como dijo Chicho, acá se va a hablar de todos los temas, sean buenos, sean malos. Y me parece una última cosa recordar de la Cuaresma, que lo más importante, en mi opinión, es tratar de morir a todo lo que nos aleje de Dios y resucitar, ¿no? Tratar de morir a todo eso que nos aleja mucho. Más usted. Y volver a nacer con Jesús, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Chumi. Manguito, como siempre, un placer. Bueno, como siempre digo en cada fin de programa, el placer y el honor es completamente mío. La verdad es que quiero resaltar la alegría y la emoción que tengo de volver a formar parte de un nuevo programa, porque bueno, seguramente recordarán, mejor dicho, que no estuve en el final de la temporada anterior, entonces estoy teniendo mi pequeña revancha en esta nueva apertura de temporada. Carolina Borbor en el canal de YouTube de la radio puso gran voz de locutor Manguito. Impresionante, la voz de Manguito. Así que aporta. Así que te ha mandado saludos. Acá estamos al horno. Caro, y el saludo grande también para Devuelvo el saludo para también para Caro. Y también quiero, por último, mandar un saludo a Natalia, que seguramente nos estará escuchando desde el otro lado del Río de la Plata, en Montevideo. Natalia Oreiro no es. No, Natalia.
Es otra Natalia. Ya Bien. arrancó No a es tan mandar famosa. saludos. Ya la vamos a invitar a Meteorito también. Y a Jackie también un saludito acá de mandar. Gracias, Manguito, como siempre. Pochi. Bueno, saludar especialmente a un amigo de acá del barrio, a Bruno Maltese. Bruno de Villa Devoto me dijo, mandale saludos a Bruno de Villa Devoto, que está ahí del otro lado. Jugó en Vélez. Yo Bien. cuando era chico me dijo, yo jugué en Vélez cuando era chico y a partir de ahí me metí en un grupo. Y terminó con Guada, Vélez, pobre. sí. Un talentoso que, bueno, ya lo tendremos acá para hablar de algunos de sus talentos que tiene ahí desenterrados. ¿Hay algo de Corazón Inquieto? Bueno, en Corazón Inquieto, si tienen ganas de seguir o de profundizar con alguna reflexión sobre este tiempo de Cuaresma, pueden seguir. Es un Instagram, un grupo de jóvenes que así como hoy se suma Chumi, esperamos sumar a muchos de ellos próximamente. El Instagram es corazón-inquieto. Y ahí van a encontrar algunas reflexiones. Ahora en este momento estamos hablando de por qué ayunar, de qué cosas ayunamos. Recién Chumi decía, vamos a morir de todas las cosas que nos alejan de Dios. Bueno, un poco el ayuno nos prepara, digamos, para justamente separarnos y poder también alejarnos y apartarnos del pecado. Bueno, ahí hay reflexiones preparadas por un grupo de jóvenes que comparten semana a semana y bueno, ya los vamos a traer también por acá. Y también cuántas cuentas, cuántos proyectos juveniles que hay dando vuelta, ¿no? También está el caso de Desde el Vórtice, está el caso también de los chicos que junto con Pochi llevan adelante una misión muy difícil, como es hablar de tantos temas que muchas veces salen a la luz pero mal contados y sin fundamentos, y aunque te tiemble la voz, habla un poco de eso y responde, ¿no?, a la problemática actual. Así que bueno, a seguir a ellos. Desde el Vórtice, un programa que apunta también a esto, ¿no?, de hablar de algunos temas controversiales. Los recomiendo siempre para que lo sigan en Facebook y en Instagram. También Aunque te tiemble la voz, también a los chicos de Corazón Inquieto y a tantos más que hacen y mucho lío, así como dice el Papa Francisco, en esta nueva evangelización. Bueno, el saludo para Sol, para mi abuela, que si no después me dice de todo, mi abuela Lali, que estuvo ahí comentando. Ya es parte del equipo. Ya es parte de Frasati. Bueno, el agradecimiento para José, para Pablo, que estuvo en la operación técnica, para Rodri, que dio una mano grande, para toda la gente que nos sigue, que nos hace el aguante y que semana tras semana nos recomiende muchas cosas. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, así nos encuentran como @Radio Frasati. Esto fue todo por hoy, nos despedimos, será hasta el próximo martes de 22 a 23 en esta radio que es nuestra radio a partir de hoy, que se llama Radio Antares, y los miércoles la repetición en el mismo horario a través de Radio Fe Latina. Chau, hasta la próxima. Solo puedo ver tu fidelidad, todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué, me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mí